Hola, buenas, Dios les bendiga, estamos aquí otra vez viendo qué podemos hacer. También me a ponerme este sombrerito a los tiempos. Un sombrerito medio simpático, ¿ve? Bueno, vamos a ver otra cosa que necesito poder, para dar el colorario de todo esto que hemos visto, o cerrar este capítulo, todo este estudio que hemos visto. Vamos a ver qué es lo que hizo el Señor Jesucristo entonces por nosotros. Todo lo que hemos visto, todo apunta a lo que vamos a ver hoy día, en este momento, de las cosas que les he hablado, de lo que les he dicho y todo. Todo apunta a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hizo? Él hizo algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos ir a Dios por nosotros mismos. No podemos coger y decir, yo me voy a Dios, voy a verle, no sé, coger un camino, escalera y subir y vamos a verle a Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Él hizo un camino para que podamos ir al Padre, para que podamos ir a Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces eso metas en la cabeza. Cualquier persona que diga, no, pero por este otro nombre, por este otro santo, estas vírgenes o lo que sea, puedes ir al cielo, está muy equivocado. Por eso es que es importante estos mensajes, para que usted entienda cómo es lo que tienen que hacer, que tienen que saber para ir al cielo. Y de eso se trata el ministerio. Cómo saber que estoy en camino al cielo, cómo sé que realmente puedo estar bien en el camino al cielo. Entonces, hoy día vamos a ver finalmente lo que el Señor hizo por nosotros. Todo lo que hemos visto antes apunta a esto que vamos a ver ahora. Por fin vamos a ver lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Si hubiera empezado el ministerio solamente diciéndole esto y no hubiéramos topado los otros temas primeramente, quedaría un poco incompleto todo lo que les iba a decir. Pero ahora ya podemos entender muchas de las cosas que usted tiene que saber. ¿Sí? Vamos a ver, aquí en 1 Corintios 15, 21, 22, dice lo siguiente. Por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre, es decir, el Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Repito, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso el Señor Jesucristo tenía que haber muerto, porque Él tenía que resucitar. Y la Biblia llama a ese hecho que Él es el primogénito de los muertos. El Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos. Se puede decir que es el cabeza, el que va encabezando la lista de los muertos. ¿Pero qué? De la resurrección de los muertos. Él lo hizo posible por nosotros. Vamos a verlo poco a poco, despacito. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así termina diciendo esto. Entonces dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre, el Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos vamos a tener vida eterna. Es lo que el Señor Jesucristo nos ofrece siempre, ¿sí? Dice en 1 Corintios 15, pero el versículo 47, más adelante dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Entonces, en Adán, que es terrenal, todo hombre muere. Todos los hombres que han habido, que han existido, han muerto. Todos los hombres mueren. Pero en el Señor, que es del cielo, como Él nunca cometió pecado, Él resucitó, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la Biblia. En Él nosotros podemos tener vida eterna que el Señor Jesucristo nos ofrece. Dice en Juan 10, 27, 28. Mire lo que dice. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa que tenemos en el Señor Jesucristo. Él es el que nos da vida eterna. Si tenemos nosotros al Señor Jesucristo, si le seguimos al Señor Jesucristo, si creemos en el Señor Jesucristo, Él nos da vida eterna y nos promete que no vamos a morir por siempre.
Morimos, pero vamos a resucitar algún día, en algún momento en la eternidad, en el cielo. Entonces, esa es una promesa que el Señor nos da, es una promesa que el Señor nos da, ¿sí? En Juan 10, 17 al 18, a ver, sí, en Juan 10, 17 al 18 dice una cosa que es bien interesante. Y es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Aquí vamos a ver esto. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? Por la humanidad entera, por todos los hombres, por todas las mujeres que quieran ir al cielo. Y de eso se trata este ministerio. ¿Cómo saber cómo voy a ir al cielo? Mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y Dios Dios Padre les llevó al cielo. Y esa resurrección que nosotros tenemos esperanza en Él, es posible por lo que Él hizo por nosotros. Mire lo que Él hizo por nosotros. Dice Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso, dice el Señor, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él mismo se ofreció ser ese sacrificio perfecto, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo declaró Juan cuando el Señor iba a ser bautizado. He aquí el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan. Cuando Jesús se acercó para ser bautizado por Juan, eso declaró el profeta Juan, el bautista Juan, antes que el Señor se le acerque para ser bautizado. Ya vimos de eso también antes, ¿se acuerdan? Entonces el Señor, de alguna manera, en la eternidad, antes que el hombre sea creado y todo, Dios Padre con el Señor Jesucristo, que estaba ahí en el cielo con él, planificaron cómo iban a hacer para salvar al hombre. Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía que el hombre no quería sujetársele, el hombre quería hacer lo que quiere, el hombre quería desobedecer, el hombre quería hacer lo que le da la gana, no quiere obedecer y todo. Y habrían hombres que se iban a perder. Entonces, ¿cómo iba a salvar Dios al hombre? ¿Cómo iba a restaurar la relación del hombre, del creador con el hombre, del hombre con su creador? Pues con un sacrificio perfecto, de un cordero sin mancha, sin contaminación. Y ese Cordero perfecto, sin mancha y contaminación, es el Señor Jesucristo. Él no cometió pecado. Él no fue un hombre que cometía algún pecado y por eso fue a la cruz y murió porque era un pecador. Él fue juzgado injustamente, condenado injustamente, murió injustamente por nosotros, cogió todas nuestras inmundicias, nuestros pecados y murió en la cruz como un pecador de lo peor. Por eso murió de una manera tan horrible, tan atroz, porque Él sufrió el castigo de Dios contra el pecado. Eso fue lo que pasó. Por eso el Señor Jesucristo murió de la forma en que murió. El Señor Jesucristo no murió de una lanza que le lancen ¡pum! Y le metan en el corazón y ahí quede. Por eso es que el Señor Jesucristo tuvo que morir como murió, con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Es que el pecado separa a Dios del hombre. Y Dios, cuando condena el pecado, Dios tiene que castigar el pecado. Imagínense todos los pecados de la humanidad, todos los pecados cargados sobre el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que morir de una forma tan horrible. Todo ese castigo que debíamos recibir nosotros, lo recibió Él en la cruz del madero. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo ya había determinado esto antes de venir al mundo mismo, dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces el Señor Jesucristo ya estaba en la eternidad dispuesto a poner su vida por nosotros, por toda la humanidad. ¿Sí? En Hechos 2:31 hay un poco más de luz cuando Lucas, que escribió el libro de Hechos, dice en Hechos 2:31 que David ya vio el día en que el Señor Jesucristo iba a dar su vida por toda la humanidad. Él ya vio el sacrificio perfecto que iba a ser el Señor Jesucristo en la eternidad. Miren. David dice, ¿no? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. David, por el Espíritu, por la revelación del Espíritu en ese tiempo, Dios le reveló a David, al rey David, que ese sacrificio cordero, ese cordero perfecto que iba a ser sacrificado, mire, ya habló, dice, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades,
en el Hades, o sea, en el infierno, ni su carne vio corrupción. Vamos por partes. Ni su carne vio corrupción. Usted sabe que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cuando ha habido visiones o ha habido personas que han testificado, que han visto al Señor Jesucristo, todos dan fe de que el Señor Jesucristo tiene las heridas de los clavos en las manos y las heridas de los clavos en los pies. Su cuerpo tiene las marcas del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Su cuerpo no sufrió corrupción. 3 días y 3 noches estuvo muerto. Al tercer día resucitó, y resucitó con el cuerpo tal como Él lo tenía, con las marcas de su sacrificio en las manos y en los pies. Entonces dice, ni su cuerpo vio corrupción. Resucitó a los 3 días y se levantó. Y resucitó, estuvo entre los discípulos un buen tiempo, con ellos pasó un buen tiempo y después ascendió al cielo. Es lo que enseña la Biblia. Usted puede leerlo tranquilamente, más tranquilamente en su casa. ¿Sí? Entonces dice, habló, dice David, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Por qué dice, ni su alma fue dejada en el Hades? ¿Por qué dice que el Señor Jesucristo, su alma no fue dejada en el Hades? Es porque en el Hades el Señor Jesucristo estuvo ahí. En otras palabras, el Señor Jesucristo murió, y cuando murió, Él fue al infierno en lugar nuestro, el lugar nuestro. Él pagó nuestros pecados en la cruz. Él sufrió el castigo de todos los pecados que nosotros cometemos, de todos los pecadores que somos. Él sufrió ese castigo ahí en la cruz. ¿Y qué más? Él fue al infierno en lugar nuestro. O sea, todo el proceso de la condenación, Él la sufrió en su carne propia. Su alma entonces fue al infierno. Si puede darse cuenta, pero la cosa es que el Señor Jesucristo no cometió pecado. Entonces Él fue al infierno, pero el diablo haber querido cogérselo, haber dicho, ya aquí lo cogí, qué bien, voy a cogérmelo al Hijo de Dios, qué bien, logré matarle al Hijo de Dios, y quiso cogerle el diablo en el infierno le haber cogido de la mano a Jesús queriendo llevárselo al infierno, y no pudo, porque Él no tenía pecado. Entonces Jesús, la Biblia dice que Jesús más bien le cogió al diablo del cuello, y el diablo ahí se había dado cuenta de la estupidez que hizo al meterse a tomar la vida del Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dice que le cogió a la serpiente, al serpiente antiguo, es decir, al diablo, a Satanás, le cogió del cuello en el infierno y le quitó, dice la Biblia, las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Las llaves del Hades y las llaves de la muerte están en manos del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo se convierte ahora en el que puede darnos vida eterna. Basta que usted crea en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. O sea, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted ya tiene vida eterna ahorita. Si se muere por cualquier cosa, le vaya a atropellar un carro en media hora, usted se va al cielo tranquilamente, porque usted ya tiene la vida eterna por haber confiado en el Señor Jesucristo. Él le quitó las llaves de la mano a Satanás, las llaves de la muerte y las llaves del Hades, esto es del infierno. Y el diablo ahí se había dado cuenta de la estupidez que hizo, pero el Señor pasó ahí en el infierno en lugar nuestro. ¿Sí? Mateo 12:40 dice, ahí estaba con los fariseos y querían ellos una señal, que le den una señal, y tantas señales que mostró el Señor, y esos fariseos seguían jodiendo y fregando y molestándole al Señor Jesucristo, y Él se cansó y dijo, esta generación adúltera y pecadora demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del Jonás. Esa fue la que le dijo él a los discípulos. Y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de lo que se supone debe haber sido una ballena, es lo que se supone, ¿no? Un gran pez. No se sabe qué otro animal puede haber sido que se le tragó a Jonás. Así también dice el Hijo del Hombre, eso se refiere a él mismo, al Señor Jesucristo. A él le gustaba llamarse así el Hijo del Hombre. Esa de referencia de Hijo del Hombre la dio Daniel. Si usted ve el Evangelio, usted ve el Antiguo Testamento, vaya a Daniel, y Daniel habla de un Hijo de Hombre que se acerca al Padre, a Dios en el trono. Entonces aquí dice el Hijo del Hombre, que se refiere al mismo, estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, así como Jonás también estuvo ahí. Entonces el Señor Jesucristo fue
al infierno. 3 días y 3 noches estuvo en el infierno. Él bajó como cualquier pecador nuestro, murió como cualquier pecador, como el peor de los pecadores, en lugar nuestro. Fue al infierno como cualquiera de nosotros, pero él fue sin pecado. Entonces cuando Satanás quiso cogerle de la mano y ya, vente para acá, hijo de Dios, vente, y ahora sí es mío. El Satanás no pudo hacer nada, más bien Jesús, con todo y lo santo, lo puro que era, Satanás no pudo cogerle. Y fue el Señor Jesucristo, como le digo, que le aplastó la cabeza a Satanás, le quitó las llaves del Hades y las llaves de la muerte, y Él es el que nos da vida eterna por eso mismo. Él tiene las llaves de la vida y las llaves de la muerte de cada ser humano. Esa es la razón por la que Él es el que aseguró: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Entiende? Entonces Él es el que nos promete que nos va a resucitar en el día postrero, cuando ya las cosas se cumplan, ¿no? En Juan 11, 24, 25, el Señor le aseguró a Marta cuando murió Lázaro. ¿Se acuerda eso? Que murió Lázaro y Jesús se demoró un montón para ir a resucitarlo. Bueno, eso es otra enseñanza que habría que darla más detalladamente. Pero Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero, porque dice, refiriéndose a su hermano Lázaro. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? En Mateo 12:40 dice, ahí ya vimos. ¿Dónde más es que iba a ver yo? Pues que aquí tengo anotadas las anotaciones, yo no sé muy bien los versículos, yo voy a dar un testimonio sobre eso. En Juan 10, 17, 18. Cuando dice que Él pone su vida, dice: tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar su vida. Mire, este mandamiento recibí de mi Padre. Mire, es el único ser humano que ha tenido el poder de tomar su vida, su propia vida, su vida, y coger y decirle: voy a darla para que pase algo, para que haya un sacrificio, una expiación. Y luego puede volver a tomarla. El único ser que ha podido hacer eso como ser humano es el Señor Jesucristo. Y ese mandamiento lo recibió de su Padre. ¿Sí lo ven? Es el único ser en todo el universo que ha podido hacer eso, de coger su vida, darla en ofrecimiento por ese